en un movimiento que marca un giro significativo en la política exterior hacia el país sudamericano y abre una nueva etapa de acercamiento tras años de confrontación. La medida anunciada por el Departamento del Tesoro implicó retirar a la mandataria de la denominada lista de nacionales, especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo que elimina las restricciones que impedían a ciudadanos y empresas estadounidenses mantener relaciones financieras o comerciales con ella. Este paso se produce en un contexto político excepcional, luego de que Rodríguez asumiera el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Washington. Desde entonces, la administración estadounidense ha reconocido su gobierno y ha impulsado un proceso de normalización progresiva que incluye la reactivación de relaciones diplomáticas, el interés en el sector energético venezolano y la apertura a inversiones extranjeras. Por su parte, Rodríguez calificó la decisión como un avance clave hacia el restablecimiento de vínculos bilaterales y expresó su expectativa de que esta medida sea el inicio de un levantamiento más amplio de sanciones que aún pesan sobre Venezuela. Además, su gobierno ha comenzado a implementar reformas económicas orientadas a atraer capital extranjero, como la apertura del sector del hidrocarburos. En un intento por reactivar la economía y consolidar su legitimidad interna e internacional, Rusia envía segundo petrolero a Cuba. Rusia anunció el envío de un segundo petrolero a Cuba en un movimiento que refuerza su respaldo a la isla en medio de una severa crisis energética marcada por apagones, escasez de combustible y restricciones al transporte. El anuncio fue realizado por el ministro de Energía ruso, Sergei Tsevilev, quien aseguró que Moscú no abandonará a Cuba en este contexto crítico, alimentándose con la postura del Kremlin de mantener apoyo activo frente a las presiones externas. El envío se produce tras la reciente llegada del petrolero ruso Anatoly Kolotkin al puerto de Matanzas, con aproximadamente 730,000 barriles de crudo, el primer suministro significativo recibido por Cuba en varios meses. Hasta inicios del 2026, Venezuela era el principal proveedor energético de la isla, pero el corte de ese flujo, sumado a restricciones de Estados Unidos sobre envíos de otros países como México, profundizó el colapso energético. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que no se opone a que Rusia suministre petróleo a Cuba en determinadas circunstancias, especialmente por razones humanitarias, aunque sin modificar su política general de presión sobre la isla. Irán promete gran ataque contra Estados Unidos. Irán amenazó el jueves con ataques devastadores a Estados Unidos y Israel. La República Islámica respondió así al discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que bombardeará 2 o 3 semanas más al país hasta que vuelva a la edad de piedra. Trump afirmó que Washington está muy cerca de cumplir sus objetivos estratégicos, aunque dejó en claro que intensificará las operaciones si Irán no exida un acuerdo que ponga fin a las hostilidades. El conflicto, que ya supera el mes desde los primeros ataques conjuntos de Estados Unidos y Israel contra territorio iraní, se han expandido a varios puntos del Medio Oriente, elevando el riesgo de una confrontación regional de gran escala. La ofensiva ha estado dirigida a infraestructura clave, lo que ha generado preocupación internacional por sus posibles consecuencias en la estabilidad energética mundial. Terremoto en Indonesia. Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió el este de Indonesia y dejó al menos una persona fallecida tras el colapso de un edificio en la ciudad de Manado, generando escenas de pánico entre la población. El movimiento telúrico, que sorprendió a los habitantes en horas de la mañana, provocó daños estructurales en varias estructuras y obligó a cientos de personas a evacuar sus viviendas ante el riesgo de nuevos derrumbes. Las autoridades locales activaron protocolos de emergencia para evaluar los daños y atender a los afectados en una de las regiones más sísmicas activas del mundo. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se registró a las 6:48 horas local en el mar de Molucas, con una profundidad de 35 kilómetros, una característica que incrementó la intensidad de la sacudida en superficie. El saldo preliminar confirma una persona fallecida, quien quedó atrapada bajo los restos de un edificio colapsado y al menos un herido que fue trasladado a un centro de salud. Cercanos testigos relataron momentos de caos cuando la población salió corriendo de sus hogares en busca de zonas seguras, temiendo nuevas sacudidas. Bolivia y retoman investigaciones contra el narco. Bolivia ha reactivado la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, incluso antes de que la agencia retome oficialmente sus operaciones en el país, marcando un cambio relevante en la política antidrogas tras más de una década de distanciamiento. La DEA había sido expulsada en 2008 durante el gobierno de Evo Morales. El medio de acusaciones de injerencia en asuntos internos del giro ocurre en un momento clave, ya que Bolivia continúa siendo el tercer productor mundial de cocaína solo por detrás de Colombia y Perú.
lo que la convierte en un actor central dentro de las rutas del narcotráfico en América Latina. Este escenario ha obligado al gobierno a replantear su enfoque, priorizando la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y el fortalecimiento de capacidades operativas. La eventual reapertura de la oficina de la DEA no solo facilitaría acciones conjuntas, sino que también podría incluir en la percepción global sobre el compromiso boliviano en la lucha contra las drogas. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que ya existe un trabajo coordinado activo con la agencia estadounidense, en el marco de una nueva etapa promovida por la administración del presidente Rodrigo Paz. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 2 de abril. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen.